en todo caso, que Cristina la vaya a ver a Ezeiza. Dijo que tendría que estar preso y que la tendría que ver en la cárcel directamente esto. Por eso decíamos que hubo una polémica. Pero antes de esto, decíamos, es muy interesante el planteo que se hace de lo que fue el Mundial 78 en medio de la dictadura militar, de la dictadura cívico-militar, y cómo está planteado este documental que llevaron adelante Lucas Bucci y Tomás Esposato. Pero estamos en línea con el autor del libro, con el autor del libro que está basado este documental, que se llama 78, Historia Oral del Mundial. Matías Bauzo está en línea y le agradecemos por atendernos. Hola Matías, buen día. Aquí Alejandro Gomel, el equipo te saludan. Hola, buen día, muchas gracias por llamar. No, al contrario. Vos sabés que en principio, cuando empecé a mirar el documental, me sentí absolutamente identificado cuando vos decís, bueno, yo estaba en primer grado en el 78, digo, le está contando lo que me pasó a mí con ese mundial, la emoción que teníamos cuando teníamos 6 años y estaba el mundial. Y lo que logra el libro, y me parece que también es interesante en el documental, es salir de la linealidad. Digamos, hubo una dictadura, fue aberrante, y además hubo un mundial y no fue lineal la historia, no es como muchas veces decimos, la dictadura hizo el mundial para usarlo, usó el mundial para perpetuarse, y ahí hay un montón de matices, y ahí obviamente en el medio la gente, el pueblo que estaba feliz con la selección. Claramente, me parece que el libro y el documental comparten, digamos, el mismo espíritu, que es esto de analizar el mundial como un fenómeno complejo. Viste que hoy, en estos tiempos, se dice que algo es complejo para no analizarlo. Claro. ¿No? Bueno, eso es más complejo. Bueno, cualquier mundial, cualquier gran evento deportivo, es un hecho donde se cruzan muchas dimensiones, la deportiva, la política, la económica, la sociológica, un montón. Bueno, mucho más en que ocurre en medio de una dictadura. Pero lo que yo suelo decir es que claramente uno no entiende el mundial sin la dictadura. Eso es casi una obviedad, pero no se entiende el mundial solo desde la dictadura, solo mirando la dictadura, porque eso no explica todo. Y estas dimensiones que se cruzan a veces se complementan, pero otras veces se contradicen también. Bueno, y eso son cosas que uno, si estudia esos hechos, las tiene que reflejar, ¿no? Totalmente. Bueno, es muy impactante cuando Ezequiel Fernández Mur, periodista muy prestigioso, uno de los mejores que hay en la Argentina, sin lugar a dudas, relata que Eve de Bonafini le había contado que con el marido habían festejado el Mundial, habían festejado el Mundial. Decís, pero ¿cómo? Estamos hablando de presidenta de Madre de Plaza de Mayo, y dice, bueno, pero en ese momento, en ese contexto y en ese minuto nos abrazamos y festejamos, decía Eve. Ella siempre contaba, y ella y otras madres, contaban que mientras ellas lloraban en la cocina, casi un lugar común, los maridos gritaban los goles en el living. Claro. Esa es una frase textual de Eve Bonafini, y hay otras madres que relatan situaciones bastante parecidas. Yo, mucho antes de empezar a investigar esto, trabajé con Eduardo Miñona, un director de cine muy prestigioso y escritor, que fue casi mi maestro, y él en ese momento estaba exiliado por cuestiones políticas en Barcelona. Y él me contaba que cuando termina el partido con Holanda, él salió con la bicicleta, subió a su hijo, que era muy chiquito, arriba del manuelo de la bicicleta, y se fueron a festejar solos, gritando que eran campeones del mundo, y la gente nos miraba como diciendo, pero si vos te echaron del país. Claro. Y nos miraba diciendo, sí, está bien, pero el campeón del mundo soy yo. Digamos, estas cosas de entender el poder, se dice, ¿no?, que en el documental está
extraordinariamente mostrado con ese dron que muestra la ESMA y el estadio de River, ¿no? Es tremendo, es En tremendo. una sola toma, que Metros es son. impresionante. Entonces se dice que mientras se gritaban los goles en la cancha de River, se torturaba en la ESMA, lo cual es estrictamente cierto. Pero también es cierto que mientras se gritaban los goles en la cancha de River, se gritaban los goles en la ESMA. Muchos de los detenidos desaparecidos, hay algunos testimonios en el documental que reflejan eso, gritaban los goles de Argentina, querían que Argentina saliera campeón, porque era un viejo anhelo popular. Entonces eso habla de el poder extraordinario que tiene el fútbol, y esto no estoy diciendo que sea bueno o malo, no estoy abriendo un juicio de valor sobre, solo reconozco que el fútbol tiene un poder para atravesar un montón de situaciones, ¿no? Sí, y lo que fue en ese momento, que también se refleja en cuanto a que salió a la calle todo el mundo. Creo que dan un número ahí que el 90% de los argentinos salió a la calle en medio de la dictadura para festejar el Mundial. Eso es muy impresionante. Hasta las de Qatar 2022, hay que tener en cuenta que en el 2022 teníamos el doble de población, casi 50 millones contra 25 millones. Hasta las de Qatar 2022 fueron las manifestaciones más grandes y más masivas de la historia argentina. Se calcula que el 80% de la población a la calle, 18 millones de personas en todos los lugares del país. Hay fotos de Comodoro Rivadavia después del partido con Perú, o sea, de noche, con 10 grados bajo cero, y no se ve en la calle, se ven solo cabecitas, porque salió todo el mundo a festejar. Hay un relato que es muy impresionante, que es de Claudio Tamburrini. Claudio Tamburrini era arquero de Almagro, es el protagonista de Crónica de una fuga, la película de Caetano. Sí. A él, el arquero de Almagro, lo secuestran y lo llevan a Mansión Seré. Él logra escaparse con otros dos compañeros, desnudo de Mansión Seré en enero del 78, y queda escondido en la casa de un familiar lejano. Se queda escondido 6 meses. La primera vez que sale a la calle en 6 meses fue después de Argentina-Perú. Sale a festejar el triunfo por dos motivos: primero, por la alegría del triunfo. Argentina por fin, de nuevo, 48 años después, era finalista del mundo. Y segundo, porque la multitud lo protegía. Él se sentía protegido en medio de la multitud y tenía necesidad de festejar algo también. Matías, Celeste Dublié te saluda. Quería consultarte cómo surge un poco esto de contar esa contradicción entre el festejo y a su vez las muertes por un lado, y por otro, ¿en qué te toca en lo personal esta historia? La historia es casi autobiográfica, obviamente que casi no hay primera persona en el libro, pero porque yo lo viví con muchísima intensidad el Mundial cuando tenía 6 años, con muchísima intensidad. Ya el fútbol me gustaba muchísimo, y hay que imaginarse lo que es vivir un Mundial en tu país, en tu ciudad, con todo, ¿no? Entonces, para un nene chiquito eso era como un Disney. Yo vi los partidos, acá se televisaron en blanco y negro, para el exterior en color, pero yo vi todos los partidos en el de Argentina, en el Luna Park, pantalla gigante y en color, que eso también le sumaba, ¿no? Y cuando fui creciendo, me fui dando cuenta que esta mirada infantil de que todo había sido una fiesta, se contraponía contra otras cosas, porque el relato no era eso, que la gente no lo miraba de esa manera, que los especialistas no lo miraban de esa manera. Entonces, me propuse contar la historia de ese Mundial. Cuando empecé a investigar, apenas empecé a investigar, un poquito más profundo, cuando uno empieza a mirar todo el mapa, ¿no? Cuando uno está investigando, tiene distintas lecturas, habla con distintas personas y empieza a ver las cosas más en profundidad, me di cuenta que casi todo lo que creíamos saber sobre el Mundial estaba equivocado, o era erróneo, o era un lugar común. Estaban como, todos los conocimientos sobre el Mundial estaban como fosilizados, cerrados, y se repetía algo que no era tan cierto. Por ejemplo, esto que decían recién, de los militares utilizaron el Mundial para tapar los crímenes de la dictadura. Bueno, claramente esa fue la intención de ellos. Claro. Pero lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Todo el mundo se enteró que en Argentina se violaban los derechos humanos, que había centros clandestinos de detención, que había desaparecidos, que había torturas y demás,
gracias al Mundial, porque se empezaron denuncias en todos los países europeos que participaban en el Mundial, y eso llegó a la tapa de los diarios cuando antes no se hablaba del caso argentino. Lo mismo pasó con las madres de Plaza de Mayo, obtuvieron relevancia mundial, a pesar de que su lucha era la anterior, pero obtuvieron relevancia mundial y llamaron la atención del mundo a partir de las entrevistas que le hicieron, que están en el documental, algunas de ellas, los periodistas europeos en sus rondas de los jueves en la Plaza de Mayo. Matías Bauzo, cuando estamos hablando, queríamos meternos justamente en eso. ¿Te puedo pedir un minutito que hacemos el informativo y tenemos 2 preguntitas más para vos? Porque es muy interesante a dónde estás yendo, que queríamos ir justamente hacia ahí, lo que significó en el mundo el Mundial. ¿Tenés sí, por supuesto. Gracias, seguimos charlando en un minuto con Matías Bauzo. Agradecemos al doctor Norte y nos vemos el sábado que viene. Gracias, Doc. Y las noticias de Noticias en Radio Splendid. Vamos. Splendid 990, servicio de noticias. En pocos minutos, todo lo que tenés que saber. 9 de la mañana, 3 minutos en toda la República Argentina. Temperatura en Buenos Aires 14 grados, 8 décimas. Humedad 67%. Proyecto por la reelección en Santa Fe. El Senado santafesino aprobó este viernes un proyecto de ley de reforma constitucional que incluye habilitar la reelección para el gobernador, el que junto con la figura del vicegobernador son los únicos restringidos actualmente a un solo mandato. Luego de que se efectúe la respectiva convención constituyente, el actual mandatario provincial, Maximiliano Puyaro, podría ir por un nuevo periodo consecutivo. Preocupación por los cambios en medicamentos en PAMI. En diálogo con Splendid 990, el presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina, Ricardo Pesenti, aportó una de las principales cuestiones a tener en cuenta por los adultos mayores a la hora de acercarse a comprar sus remedios. Básicamente, saber primero la fecha en la cual los médicos les autorizan las recetas, ¿sí? A partir de cuándo ellos tienen disponible la receta, que tienen una aplicación que ha dado PAMI, y que, bueno, también por esta complicación, a veces que son personas que por ahí no están tan amigados todavía con la tecnología, no tienen esa información. Entonces ir a la farmacia muchas veces van sin saber si tienen recetas o no. Nosotros tampoco tenemos esa visibilidad, entonces más que decirle no, todavía no vemos su receta, bueno, tienen que volver a venir, vienen al otro día, decir, hasta que nosotros podemos ver la receta. Es decir, si pueden tener anotada la fecha en el cual se le habilitan las recetas, es muy bueno para ellos porque van a venir a... Guerra civil en Siria. India, Estados Unidos y Rusia emitieron advertencias instando a sus ciudadanos residentes en el territorio sirio a abandonar de inmediato esa región ante el rápido deterioro en las condiciones de seguridad por el accionar de grupos armados rebeldes. También recomendaron a sus connacionales evitar todo tipo de viajes hacia ese país. Deportes. Villa de Independiente Racing, el delantero figura de Independiente Rivadavia, Sebastián Villa, fue ofrecido a la academia para el próximo mercado de pases. Pesará mucho en la decisión la situación judicial del nominado, quien tiene una condena por violencia de género y una causa abierta por abuso sexual. El cielo está parcialmente nublado en la ciudad de Buenos Aires. Temperatura actual 14 grados 8 décimas, humedad 67%. Todo el tiempo. Splendid 990. Servicio de noticias. Nace una nueva manera de informarse. Noticiasargentinas.com. Todo lo que necesitas saber al instante. Noticiasargentinas.com. A un clic de la información. Radio Splendid. Radio Splendid. Seguimos aquí en No la ven hasta las 10 de la mañana. Gracias Matías Bauzo por esperar estos minutitos, autor de 78, Historia Oral del Mundial. Y nos metíamos en un tema central que fue la repercusión internacional, lo que significó a nivel internacional saber lo que pasaba en la Argentina. Todos, o por lo menos los que hacemos periodismo, empezamos a estudiar periodismo, nos acordamos de la famosa pregunta de Nacho López, de José Ignacio
Ignacio López, que después fuera vocero de Alfonsín, en ese momento le pregunta a Videla por los desaparecidos, y lo que significó esa pregunta, pero hubo mucho más, ¿no? Las notas, a las primeras notas a las Madres de Plaza de Mayo, todo esto fue en el marco del Mundial, Matías. La televisión holandesa, el Mundial empieza el 1 de junio, que es un jueves. A las 12 del mediodía el gobierno declara asueto y manda a todo el mundo a la casa para que todo el mundo viera la ceremonia inaugural, que era la gran apuesta de la dictadura, mostrar al mundo un país en movimiento con gran capacidad de organización. Entonces, ¿por qué no estaban centrados en el triunfo deportivo? Porque era algo medio utópico. Porque Argentina, por ejemplo, en el 74 había jugado 6 partidos y había ganado uno solo, y Haití. Claro. Era difícil pensar, más allá de la esperanza que podía tener la población, pensar que Argentina podía salir campeón. Entonces los militares, para no arriesgar todo lo que habían puesto en la organización, apostaban al éxito organizativo y al éxito de la imagen. La televisión holandesa televisa la ceremonia inaugural, y en un momento parte la pantalla, de un lado queda la ceremonia inaugural y del otro lado la marcha de estas mujeres en la ciudad vacía, absolutamente vacía, y estas 25 mujeres haciendo la ronda en la Plaza de Mayo. Al jueves siguiente, el 8 de junio, ya van todas las televisiones europeas a entrevistarlas, y de ahí, de ese día, son esas declaraciones tan impactantes de las madres que acusan a las Fuerzas Armadas y que piden con desesperación que les informen dónde están sus hijos, si tienen frío, si tienen hambre. Querían saber ellas, querían saber dónde están, solo pedían eso, que les dijeran dónde estaban sus hijos. Y fue impresionante, incluso se ve la reacción del policía que está ahí, que casi no se sabe qué decir, y le dice circulen, lo único que le dicen que es como empiezan las rondas, ¿no? Que circulen de a dos, pero que casi se ve sorprendido con eso el policía, porque eran mujeres, estaban los periodistas internacionales, y fue creo que hasta lo sorprendió en ese momento. Sí, esa imagen, esa historia sigue ese día. Esto obviamente el único diario que lo consignó, donde yo lo encontré y después lo pude reconstruir con algunos testimonios, fue en el Buenos Aires Herald. Las madres, la gente común, los oficinistas y demás, les empiezan a gritar que eran antipatrias, que cómo van a dar esas declaraciones ante los periodistas extranjeros, etcétera, etcétera. Wow. Y las madres salen caminando por Florida, salen de la Plaza de Mayo y van caminando por Florida. Y la policía los sigue y las quieren detener, algunas, y ellas se tiran al piso. Ellas tenían la orden de tirarse al piso para no ser arriadas hacia los patrulleros. Y se tiran al piso, y alguna gente que pasaba las insulta y otras las protegen, y otros pocos las protegen, y la policía no se las lleva. Es impresionante. Matías, en tu caso, tuviste historias en ese momento de desaparecidos o de tus familiares que hayan tenido desaparecidos en ese momento? No, en mi familia no conocíamos, no tuvimos casos ni desaparecidos ni yo era muy chiquito igual, tal vez ellos sabían y a mí no me contaron, pero en la familia no tuvimos, y tampoco amigos de mis padres. Sí recuerdo un cuento, mi papá era médico del hospital italiano, que pusieron a todos los médicos y a todo el personal del hospital en fila en la playa de estacionamiento, hicieron una requisa general, y apareció uno de los médicos suicidados en un baño. Y esa historia está contada en La Voluntad de Martín Caparrós y Eduardo Anguita. Yo me acordaba de ese cuento familiar, y la recuperé, digamos, leyendo ese libro muchísimos años después. Y en la historia que vos contás, ¿qué fue de todos los testimonios que has recaudado y todo, qué fue lo que más te impresionó? Mira, yo siempre cuento más o menos lo mismo. Yo entrevisté 150 personas, ¿no?, para el libro. La que más me llamó la atención, la persona que me deslumbró,
fue Graciela Fernández Mejide, que en ese momento debía tener, cuando lo entrevisté yo, 83, 84 años, pero estaba espléndida, erguida, lúcida, muy jovial, juvenil, inteligente. Tuvimos una charla de 2 horas, ella me contó un montón de cosas. Cuando estábamos por terminar la conversación, le pregunté cómo había sido que se habían llevado a su hijo Pablo, ¿no? Ella me empezó a contar, esta historia de Pablo, ella la debe haber contado en público cientos de veces, ¿no? Cientos de veces. Pues la escribió en 3 de sus libros, está escrita, yo se la he escuchado en entrevistas, en conferencias. Y en el momento en que empezó a contar, esa mujer absolutamente jovial y además envejeció, se achicó, no medía ya 1,70 m, 1,60 m y pico como mide, los ojos se le llenaron de lágrimas, y es una historia que ella contó cientos de veces en público. Igual la estaba viviendo como si fuera la primera vez. Eso muestra ese dolor que te atraviesa y que nunca se va, ¿no? Y que está permanentemente ahí. Por último, y ya te liberamos que estamos abusando ya de tu tiempo, Matías Bauzo, con él estamos hablando, historia oral del Mundial. Por otro lado, y paralelamente está muy bien contado lo que tiene que ver con el fútbol, que mientras tanto había un equipo que quería ganar, un técnico como Menotti que estaba trabajando ya hacía muchos años y que tenía que salir a la cancha. Bueno, cuando yo empecé a investigar, lo primero que me llamó la atención, que lo descubrí casi sin darme cuenta, es que la historia del ciclo Menotti no había sido contado nunca. Nadie había contado la historia de cómo se formó esa selección. Y eso era porque la dictadura había tomado todo el relato del Mundial. Claro. Entonces no podíamos ver eso. Menotti fue, de hecho, yo entré a la investigación no con una tan buena imagen de Menotti, digamos. Era un personaje que por momentos me caía bien, pero había muchas cosas que no me gustaban. Ahora, el trabajo que hizo en esos primeros 4 años es pero descomunal. Es el creador de la selección argentina moderna. Eso no cabe la menor duda. Nadie pensó la selección argentina con un trabajo a 4 años de plazo, de buscar jugadores en todo el país, de recuperar el prestigio, de jugar muchos amistosos para que los jugadores empezaran a ser jugadores de selección, para que tuvieran roce internacional. Pensemos que en ese momento casi todos los jugadores jugaban en el fútbol local. Y en el medio también se decía que estaba prohibido criticar al equipo y criticar a Menotti, lo cual es absolutamente mentira, porque hasta la final había medios muy importantes como La Razón, que vendía 200.000 ejemplares por día, que hacían campaña en contra de Menotti, lo quisieron echar 3 o 4 veces, él quiso renunciar 3 o 4 veces en esos 4 años, y es increíble cómo esa historia, cómo él luchó contra eso y cómo creó esa selección, no había sido contada. Ahora, cuando uno ve los partidos, se da cuenta que ese equipo era mucho menos menotista en cuanto a lo que nosotros hoy creemos que es menotista, de lo que recordamos. ¿Por qué? Porque no era un equipo que tenía tanta elaboración, que tenía tanta posesión de pelota, sí iba siempre al ataque, sí era muy noble, pero era un equipo muy vertiginoso, muy frontal. ¿Por qué? Porque una de las preocupaciones de Menotti en esos 4 años fue poner al futbolista argentino, a sus jugadores, a la velocidad competitiva del europeo. Porque en esa época contra los europeos no se podía jugar. De hecho, en el Mundial 74, claro, Argentina había perdido 4-0 con Holanda y había sido un resultado generoso. Pues eran aviones contra carretas. Entonces, lo que se preocupó Menotti es darle esa velocidad competitiva. Bueno, eso produjo que perdieran un poco de precisión, que sea más vertiginoso el equipo de lo que uno creía. Lo mismo pasa con el equipo del 86, es muchísimo menos bilardista que lo que es que estaba pensando eso, exactamente eso, jugaba mucho mejor de lo que uno piensa del bilardismo. Claro, juega extraordinariamente bien, muy ofensivo, todos los cambios eran ofensivos. Yo creo, eso lo pongo en el libro, que tanto Menotti como Bilardo
después de los títulos mundiales se convirtieron en caricaturas de sí mismos. Entonces los equipos, aquello que utilizaban como método, como sistema, como recurso, lo empezaban a utilizar como sistema. Entonces los equipos Menotti tiraban la ley de los ahí todo el tiempo, o los se defendían todo el tiempo. Bueno, los equipos campeones del mundo, por supuesto, no eran rígidos, no eran tan estructurados, sino que tenían un montón de variantes y eran súper ofensivos los dos. Matías Bauzo, realmente es muy interesante, siempre es interesante rever la historia, pero tener en claro qué pasaba en ese momento, y está retratado mejor creo que en ningún otro lado, qué pasaba en la Argentina en el 78, en toda su dimensión, qué pasaba en la Argentina con el horror, pero también con los festejos, y se festejó mucho ese Mundial 78. Por eso queríamos rescatarlo hoy. Gracias, Matías, por estos minutos. Mil gracias a ustedes, fue un placer. Matías Bauzo, autor de Historia Oral del Mundial 78, que se retoma a partir de la serie